Buenas, buenas juristas, ¿cómo andan? Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque. Tuve el agrado de ser convocado por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas para coordinar al doctor David Duarte en esta actividad que fue desarrollada en vivo el martes 12 de mayo del 2020. La verdad tenía algunas dudas de subirlo o no porque no tiene un audio 100% perfecto, pero el 95% digamos salió perfecto, así que lo voy a subir porque hay mucha gente que pidió que subamos la actividad a las redes. Yo justo tuve un problema con internet y hay algunas partes que tienen microcortes, pero la mayoría salió perfecto, así que espero que la disfruten. Un saludo. Hoy vamos a ver suspensiones laborales durante la emergencia sanitaria COVID-19. Tenemos la suerte de tener al doctor David Duarte para hablar con nosotros. El que no lo conoce es muy modesto, el doctor David Duarte. Me pidió que no sea muy extenso en su currículum. Si me permiten la informalidad, para mí es como el Messi del derecho laboral argentino. También tenemos la grata suerte que el doctor es donde tengo el tema de la revista. Acá está, la revista La Causa Laboral, la revista de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Él es el director, así que tenemos la suerte de tenerlo en el staff. Además, el doctor, además de ser especialista, es docente de grado y posgrado en la Facultad de Derecho, es doctor en Derecho, etcétera, etcétera. Tiene un currículum súper extenso que lo pueden googlear, así que no hay ningún problema. También les voy a dejar el link de La Causa Laboral. Bueno, esta fue mi breve introducción. Ya voy a repetir que si no son socios, recuerden que los invitamos a asociarse. Recuerden que los socios tienen un primer año de cursos gratuitos y que la cuota es súper económica. En la página que les pasé y les voy a pasar, si van al fondo dice cómo afiliarse y es bastante fácil. Así que cualquier duda estoy a su disposición y también les voy a dejar en el chat mi mail ahora cuando empiece a hablar el doctor. Hecho estas aclaraciones, yo veo que el doctor David Duarte está ahí presente. Te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, estimado. Bueno, el tema este del artículo 223 del decreto 329, que ya se había mencionado en una resolución anterior, generó una serie de debates y conflictos y discusiones de interpretación. Y lo que motivaba esto es la intervención de varias personas argumentando en un sentido o en otro, tratando de darle algún sentido a una norma que aparentemente no tenía sentido en el propio decreto, dado que este decreto 329 había decidido prohibir los despidos y suspensiones. Una norma bastante clara, terminante, si bien en el contexto de crisis declarada en diciembre de 2019, luego un decreto que restablecía la prohibición de los despidos con una duplicación en las indemnizaciones del 245, retomaba ese criterio que había tenido en su momento la legislación en casos de que la situación de emergencia superara los 2 dígitos de personas que no tienen acceso al empleo. En su momento esa norma duró hasta el año 2007 y luego fue derogada con el argumento de que se había descendido a un dígito. Esto motivó una serie de discusiones, inclusive se reeditó en su momento el debate sobre la estabilidad y recordando doctrina de Justo López, diciendo que una estabilidad absoluta en el modelo constitucional argentino no sería inconstitucional. No es el tema de hoy, pero si tengo oportunidad de poder retomar esto, voy a volver sobre este tema. Sí se vincula con algo muy interesante, que es el tema de las cuestiones económicas derivadas de la propia Constitución, de los criterios decimonónicos, es decir, de 1853, donde el derecho de libertades reconocidos en la Constitución, en el artículo 14, establecía allí algunas disposiciones vinculadas al derecho de propiedad, al de ejercer toda industria lícita. También en ese contexto habría que
tener en cuenta el artículo 19 en cuanto a las acciones privadas y la libertad de contratar, y esto en el marco constitucional está sometido al orden público y no puede perjudicar a un tercero. Es decir, las libertades del siglo XIX, que todavía se mantienen lamentablemente por un golpe de Estado asesino de 1955, que asumió el poder matando gente, se restablece esos principios liberales del siglo XIX de una manera violenta y lamentablemente no hemos corregido esa situación porque la reforma del año 94 lo único que hace es incorporar los derechos humanos con rango constitucional, darle un criterio diferente. Lo mismo hizo la reforma del año 57, con lo cual no tenemos una constitución armónica que tenga en su articulado un desarrollo que haya incorporado en su estructura este proceso social, político y económico que vivimos durante todo el siglo XX y que llegamos al siglo XXI con una constitución con estas formas que le generan, a la hora de interpretarla, algunas disonancias. Pero, en aras de interpretarla armónicamente, es por eso que no se pueden esgrimir los derechos de libertad de contratar, ejercer toda industria lícita y derecho de propiedad como se esgrimían en el siglo XIX, ni tampoco como se esgrimían frente a los derechos sociales, y menos aún como hoy tenemos presentes respecto de los derechos fundamentales, referidos a derechos humanos con rango constitucional. ¿Y por qué? Y sencillamente porque el cambio cultural, político, económico y social que se dio durante todo el siglo XX nos lleva al escenario del siglo XXI de una perspectiva diferente a la que se tenía en aquel entonces, y que obviamente eso es un debate que habría que darlo y reformar esa constitución y adecuarla a estos tiempos. Pero yendo concretamente a ese artículo 223, nos genera varios problemas a la hora de interpretarlos. ¿Por qué? Porque por un lado, una norma que me dice que prohíbe los despidos, seguidamente otra norma que me dice que prohíbe las suspensiones, y una tercera norma que me está diciendo que esos despidos y suspensiones podrán ser tratados a través de acuerdos entre partes, y remite al artículo 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo. Ahí es donde está la primera contradicción o el primer problema interpretativo. Yo voy a tratar de hacer una presentación mientras voy hablando, y de esa manera poder ubicar un poco la cuestión esta referida a el tema básicamente de estas normas de emergencia. En el marco de la declaración de pandemia, ¿no?, que fue una declaración bastante, diría yo, complicada, o que provocó un impacto económico, por lo menos en toda la actividad laboral, y que generó una serie de situaciones conflictivas. En principio, en el mundo. En el marco de la pandemia, que provoca un impacto económico bastante complicado, porque la paralización, esto llamado del aislamiento social preventivo y obligatorio, hace que se paralice toda actividad. Si bien uno, cuando empieza a ver los indicadores de personas fallecidas y contagiados, realmente genera una serie de susto y temores, pero hay personas que parece que se asustan más por el bolsillo que por la salud. El tema es que este aislamiento social, preventivo y obligatorio, el fundamento básico es la salud de la población y no la economía. Nosotros estábamos muy acostumbrados a ver normas de necesidad de urgencia o decretos de necesidad de urgencia dictados en el marco de crisis económica. Esta es una crisis sanitaria, una crisis de salud, hay una preservación de la salud, hay normas de derechos humanos concretas que están citadas precisamente en estos decretos, que nos lleva a considerar algunas cuestiones referidas a este aislamiento. Si bien hay excepciones a este aislamiento, tres grandes rasgos,
aquellos que deben concurrir al lugar de trabajo porque son actividades esenciales, o personas que son consideradas esenciales, las que pueden realizar tareas a distancia y las que, a pesar de pertenecer a actividades esenciales, están embarazadas o se encuentran en alguna situación de riesgo y deben realizar tareas de cuidado en su hogar. Y aquí es donde aparece quizás el primer problema, que es aquellas personas que deben mantenerse en el domicilio, el empleador no tiene forma de instrumentar un trabajo a distancia, o llamado teletrabajo, y por lo tanto se genera una situación en la cual el trabajador no presta salario, pero el decreto, el primer decreto que se refiere al 297, el que establece este aislamiento social, preventivo y obligatorio, artículo 8, obliga al pago de salarios. Ahí es donde tenemos la primera cuestión o la primera discusión. ¿Por qué? Porque a partir de esta formulación, luego se presenta otra norma remitiendo al artículo 223. Esta, que era el 219, una resolución, es derogada también por otra, y hasta que aparece este 329 en que establece este artículo donde remite a otro artículo que no establece una suerte de suspensión, sino que regula en materia de pago de asignaciones no remunerativas. Y esto realmente es una cuestión que se crea la situación de suspensión a través de una norma que no lo prevé. Para hacer una interpretación jurídica de esto, realmente ya ni siquiera podemos hablar de mala técnica legislativa. Siempre una remisión a otra norma que se dicta en un contexto determinado es una mala técnica legislativa. Pero esta es de las peores, pero además de ser peor, es que tiene incoherencias. Ahora, hay un absurdo que suele utilizarse los jueces que dicen que no debe interpretarse la inconsecuencia del legislador. O sea, como que hay que hacer un esfuerzo para darle sentido, ¿no? Salvo que esa norma sea inconstitucional. Y haciendo un esfuerzo para darle sentido a esta norma, cuando habla de suspensión, lo único que uno podría pensar de ella es que es la suspensión no de las previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, sino la prevista por el 279, que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esa es la suspensión. Ahora, el problema fueron las normas que fueron dictándose después. Las decisiones que de hecho los empresarios fueron haciendo, de rebajar unilateralmente el salario, de crear una suerte de diálogo social sin interlocutores, es decir, todas estas situaciones fueron dándole a esa remisión al artículo 223 a la creación de un supuesto de suspensión que no está previsto en la Ley de Contrato de Trabajo. Porque lo que es esa norma es una norma que se dicta en virtud de la Ley 24.700, es decir, aquella norma que había incorporado los beneficios sociales, que de beneficio no tenía nada y de sociales menos, porque ¿por qué? Porque habían modificado la Ley de Contrato de Trabajo a través del decreto de necesidad de urgencia, lo que igual fue declarado inconstitucional, pero después el Congreso, absurdamente, sanciona la 24.700, considerando eso como beneficio social, lo que no era beneficio social porque era oportunidad de ganancia o ganancia de los trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo. Sin embargo, bueno, esto fue declarado inconstitucional, los ticket canasta y el anchon ticket, nada más, el resto sigue vigente, pero porque exige contraprestación, contraentrega de certificados o comprobante de gastos, pero allí se introduce este artículo 223 para el supuesto de pago de salario por suspensión por razones de fuerza mayor. Es el único supuesto de excepción y que remite al artículo 218. Si el artículo 218 está prohibido, su aplicación, ¿cómo es posible que se pueda aplicar el 223? Vuelvo a insistir, si uno parte de ese absurdo de que no hay que interpretar la inconsecuencia del legislador, pero el problema es que después de hecho, esa norma
generó en los actores sociales una reactivación, ¿no? Y una modificación en su uso, al punto tal que enseguida la central sindical que tiene personería gremial, la Confederación General del Trabajo, totalmente dividida, con una representación dudosa, porque bueno, es un triunvirato que a veces aparecen tres, a veces uno, y no se sabe muy bien quién es el interlocutor válido. Ahí el Comité Central Confederal hace años que no se reúne, con lo cual la legitimidad para poder negociar con la Unión Industrial, que también tiene sus divisiones internas y que tiene otras agrupaciones, salen a cubrir quizás la situación de algunas actividades que venían negociando conceptos no remuneratorios por debajo inclusive del 50% de la remuneración de los trabajadores. Y acá se genera esta suerte de red, ¿no?, de salvataje por parte de la CGT y la UIA, diciendo, bueno, este es un piso que no puede negociarse por debajo del 75%. Desde el lugar de los detractores o quienes cuestionan y critican el rol de la central sindical con personería gremial, se dice, miren, ustedes en realidad están resignando derechos de los trabajadores, ¿cómo están habilitando rebaja salarial? Y acá es donde viene el gran problema, porque el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo no tiene previsto una rebaja salarial. En ningún lado dice rebaja salarial. Y si yo negocio en el marco de una suspensión, la cual está prohibida, pero como aparentemente se puede hacer, entonces voy a negociar salario. Pero lo que tengo que negociar es que un concepto no remuneratorio, pero no una rebaja salarial. Y sin embargo, ya este acuerdo me está diciendo, bueno, vamos adelante con la rebaja. Pero eso sí, le ponemos un piso, no puede pasar del 75%. Y ahí es donde viene el otro tema. Y la pregunta, ¿es legítimo? El problema es que inmediatamente después el propio Ministerio de Trabajo sale a avalar ese acuerdo y regula al respecto. Y ahí ya entramos en otra dimensión del problema. ¿Por qué? Primero porque se avala un acuerdo colectivo de estas dimensiones, pero además le da otros alcances, donde, por ejemplo, en un artículo totalmente inconstitucional, le da virtualidad jurídica al silencio que pueda dar una entidad sindical frente a un traslado de una propuesta de acuerdo por parte del empleador. Y esto sí es realmente lamentable. Es decir, en un acuerdo individual, que ya sabemos, si no hay presencia de la autoridad de la aplicación, no hay presencia del juez y no hay presencia del sindicato, lo que hay es unilateralidad patronal. Así es como juegan las relaciones laborales. Entonces, si yo no tengo norma heterónoma que interviene desde afuera, pero la única norma que creo que puedo aplicar me está perforando los pisos mínimos garantizados por la legislación laboral, yo lo que estoy habilitando es la unilateralidad patronal. Es decir, ya ni siquiera el acuerdo de voluntades es posible. Y aquí es donde me parece que este Ministerio de Trabajo no está a la altura de los acontecimientos. Yo no quiero, digamos, sobreabundar en normas internacionales, pero recuerdo la resolución 1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomienda a los estados en el marco del COVID-19 que respete los derechos humanos de las personas, específicamente la de los trabajadores. Las tres recomendaciones que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo en virtud de respetar los derechos de los trabajadores, básicamente los ingresos y la estabilidad en el empleo. Y en ese marco, ¿no?, donde uno dice, bueno, pero a ver, estas son normas de emergencia, perfecto. ¿Regulan relaciones laborales? Bien. ¿Cómo juegan las relaciones laborales en el marco de la emergencia?
Si yo tengo que hacer un análisis de normas de emergencia en la historia del derecho del trabajo, vamos a encontrar siempre interrupciones democráticas o normas que intervienen, como por ejemplo el último golpe de Estado del 76. Ese golpe de Estado introduce normas de emergencia y esas normas de emergencia que introduce suspende convenios colectivos de trabajo, el Poder Ejecutivo fijaba salario por decreto, y esto, ¿no?, que fue grave para el mundo laboral. Luego, con el restablecimiento de la democracia, Alfonsín siguió gobernando con esas facultades de la 21.307, que fue derogada recién en el año 88. ¿Esto qué quiere decir? Que el Poder Ejecutivo del gobierno democrático seguía fijando salario por decreto y, llamado a paritaria, recién se hizo la primera ronda en el año 88. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ese contexto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación saca un fallo llamado Nordenstol, donde declara la inconstitucionalidad de una norma de emergencia que había suspendido los convenios colectivos de trabajo, y tiene dos argumentos, ¿no? Es decir, hay 3 votos de la Corte de ese entonces, que era de 5 miembros, donde se argumenta sobre la base del principio de razonabilidad. Esa norma es irrazonable porque, en el caso, la aplicación de esa suspensión del convenio colectivo de trabajo no solventa la crisis económica que supuestamente, ahí preguntan cuál fallo, el fallo Nordenstol. Ahí el fallo Nordenstol contra Subterráneos declara la inconstitucionalidad de la norma de emergencia. Ahora, entrado el gobierno de Menem, se revisa nuevamente esa legislación, la 21.476, y ahí la Corte, que cambia su composición, porque Menem genera una Corte automática, es decir, con 5 miembros que le votaban todo lo que el Poder Ejecutivo quería, y sale el fallo Soenga contra Ferrocarriles, y dice, bueno, no, pero en orden esto nosotros tratamos el inciso tal, pero en este vamos a tratar el inciso tal, que es sobre diferencias salariales, el otro era sobre estabilidad. Entonces ahí la discusión que se desata es que la Corte plantea el orden público económico debe estar por encima del orden público laboral, como si el orden público laboral jugaba en segunda línea y debían prevalecer los intereses supremos de los economistas. Ahora, esto que no es constitucional para nada, porque no tiene argumento constitucional, tiene su base en el interés general. Pero guarda, el interés general hay que también analizarlo en qué contexto político, social y económico se dicta ese interés general. Porque el interés general que dijo que el fallo Ercolano tenía una norma que me prohibía el aumento del pago de alquiler de las personas porque no tenían acceso a la vivienda, y dijo, esa norma de emergencia que prohíbe el aumento del precio de los alquileres del inmueble para vivienda familiar, es constitucional porque protege a un colectivo determinado. Entonces, ¿cuál era el interés general del caso Ercolano? ¿O cuál era el interés general del caso Cine Callao, que protege a los trabajadores de números vivos para que puedan tener un contrato de trabajo? ¿O cuál era el interés general del caso Fernández de Orquín? Arrendamientos rurales. También protege a las personas que puedan tener arrendamiento y que le congelen el precio del pago del arrendamiento de los campos. Ahora, esto, fíjese, ese contexto, en un contexto como el caso Peralta, donde el interés general es preservar el sistema financiero. Es decir, en vez de pagarle a los ahorristas, devolverle sus depósitos en dinero, como depositaron en las cuentas del banco, no, un decreto de necesidad de urgencia le dice a esos ahorristas, no, por el interés general o el bien común, nosotros le vamos a dar con título de deuda pública, ¿no?, de un Estado defolteado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos dónde se sitúa el interés general o dónde debe ubicarse para discutir si es posible la merma de derechos en un contexto de emergencia. Y ahí nosotros debemos retomar la idea del cambio de paradigma, porque no podemos soslayar que en el año 94
y la incorporación de los tratados internacionales de gran rango constitucional sitúan los derechos económicos, sociales y culturales en un rango constitucional y que le dan un sentido a esa constitución y un contenido de interés general que obviamente abarca a un colectivo más amplio y tiene como norte o como fin último la protección de las personas en su integridad física o psicofísica y el derecho que tiene cada uno a tener un proyecto de vida digno. Esto que parece hasta retórico y uno diría, bueno, pero eso es Alicia en el País de la Maravilla, es puro cuento, en la realidad son derechos exigibles y aplicables. Concretamente, cuando uno habla en el contexto de las normas de derecho laboral, se encuentra que ese criterio, digamos, de interés general había sido ya revisado por la Corte y en la composición todavía vigente, esa que decíamos de la Corte Automática, en un caso llamado Tobar, de una situación de rebaja salarial que cambia el criterio y considera esa Corte que hay, en ese caso Tobar, una violación a los derechos constitucionales de los trabajadores del Estado que le habían rebajado los salarios. Pero hasta ahí no había un desarrollo profundo en materia de derechos humanos. Y esto aparece recién con el caso ATE contra Municipalidad de Salta. En ese caso, ATE contra Municipalidad de Salta, el criterio sobre esto cambia rotundamente. Y si bien reconoce el tema del interés general y la protección en el contexto o la forma que nosotros veníamos explicando, tenemos que tener en cuenta que allí rescata algo que es fundamental. En momentos de emergencia económica, lo que menos debemos hacer es tocar los salarios de los trabajadores. Eso es lo que dice ese fallo, lo dice claramente frente a una norma de emergencia municipal, una norma del municipio de la ciudad de capital de Salta, donde había rebajado salarios. Estos salarios se habían rebajado de tal manera que hasta en algunas categorías estaba por debajo del salario mínimo vital y móvil. Ahí podemos discutir, decir, pero ¿cómo? La Corte Nacional se está metiendo con el derecho público local, como dicen algunos. Inclusive esto lo dice Rosati, que a mí me parece que Rosati no está a la altura de la circunstancia, pero Rosati le pone al derecho público local un rango como si estuviera fuera de la Constitución. No, artículos 5 y 31 de la Constitución Nacional, tanto el poder nacional, poder provincial como poder municipal están dentro del paraguas de los derechos humanos. Por lo tanto, no se puede sacar, digamos, el derecho público local de ese paraguas protector de los derechos humanos y que por lo tanto allí, en ese caso ATE contra Municipalidad de Salta, se apoya precisamente en estas normas que me dan tutela y protección a ese salario. ¿De qué manera? Ahí la Corte sienta 4 principios constitucionales. Principalmente remite al fallo Aquino, del cual se remite a Bisotti. ¿Qué tema o qué punto? El trabajador sujeto de preferente tutela constitucional. Segundo punto, el tema de la justicia social, el bienestar general pensado en función de que se puede lograr y construir ese bienestar general a través de la justicia social. Tercer punto, principio de progresividad. Principio de progresividad que está en la Convención Americana, artículo 26, que ha sido desarrollado y aplicado por la Corte Interamericana recientemente en el caso Lagos del Campo, pero a su vez las políticas de acción positiva del Estado tendiente a lograr estos objetivos de bienestar general. Ahora, claro, en ese escenario uno dice, bueno, y también aparecen los principios de derechos humanos en cuanto a lo referido a esta idea de principio pro persona o principio pro homine, pero nos gusta decir principio pro persona, en el cual se debe aplicar aquellos derechos que mejor protejan a la persona humana y por lo tanto en estos casos nosotros tenemos que analizarlo desde ese punto de vista. Esta idea, ¿no?, de principio de progresividad y ahí bajándolo ya al acuerdo en sí mismo, ¿no?, es decir, esta norma, digamos, que se refiere
a la posibilidad de acuerdo, vamos a dos cosas. Por un lado, la prohibición, ¿no?, de la suspensión. ¿Está prohibida o no está prohibida? Bueno, insisto, yo entiendo que ese artículo 223 es una desubicación que no tiene sentido jurídico, pero haciendo el esfuerzo y dada la conducta que lleva adelante después los actores sociales, incluido el Ministerio de Trabajo, le fueron dando a ese artículo que incorpora el 223 bis un contenido que este no tiene. Pero partiendo de esta base, por eso entiendo que no podemos hablar de suspensión que deriva del 223 bis. Pero, entendiendo que sí lo es, para darle sentido al porqué de la prohibición de la suspensión, esta cita que tiene el propio considerando del decreto, que remite al Código Civil Unificado, en cuanto a que no se puede invocar la fuerza mayor cuando ésta provenga de una disposición legal. Y por otro lado, el 955 y 956 en cuanto a la situación de previsibilidad y que esos efectos de previsibilidad sobre el fin último sean reversibles, ¿no? Es decir, que pasado las condiciones que dieron motivo a la emergencia, se restablece nuevamente todo y por lo tanto allí ya no generan daños. Por eso la aplicación del 956 del Código Civil Unificado. Con estas dos normas le da sentido al porqué de la prohibición. No es solamente que hay una disposición que lo prohíbe, sino que además tiene un respaldo en el Código Civil en ese sentido. Esto que habíamos dicho de la 24700, hay que verlo en ese contexto, por lo tanto el 223 bis no es un supuesto de suspensión, sino un supuesto de asignación no remunerativa o prestación no remunerativa. Pero, más allá de esto, aparece esta idea, ¿no? De decir, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos que hacer el procedimiento preventivo de crisis, tenemos que llevar adelante esta situación como forma o procedimiento. Ahora resulta que ha salido una disposición, porque ahora también, como hay de estas normas de emergencia, van derivando a organismos y dependencias inferiores, facultades legiferantes, ahora también se reglamentó este artículo 223, es decir, no solamente que se le dio virtualidad a ese acuerdo tripartito entre CGT, UIA y Ministerio de Trabajo, sino que ahora también se reglamentó el 223 bis. Con lo cual, yo puedo ir a través de una disposición que salió ayer al SECLO directamente, cosa que es una barbaridad, porque, a ver, había salido hace unos días, o apenas salió ese decreto, un comunicado de la Asociación de Abogados Laboralistas diciendo claramente, miren, esto no es un medio por el cual es aplicable automáticamente el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo y no tiene por qué ir al SECLO, esto tendría que ir a un acuerdo a instancia del Ministerio de Trabajo y ver qué posibilidades había de ese... Ahora ahí Verónica Cuarterola me pregunta cuál es la disposición, enseguida llego a la disposición, pero lo estoy adelantando simplemente por esto del procedimiento preventivo de crisis. Pero bueno, el tema es cómo es posible, digamos, que tenga estas facultades legiferantes. Y aquí es donde tenemos el otro tema, ¿no? Es decir, primero, no es una suspensión lo que pueda pactar, sino que el tipo de prestación de remuneración o no, excepcionalmente su monto a percibir el trabajador una vez que dispuesta el empleador la suspensión por falta de trabajo o fuerza mayor, en el marco de una negociación con intervención del Ministerio de Trabajo y sindicato respectivo. Esto, ¿no?, que en mi opinión no crea un caso de suspensión, pero sin embargo la interpretación que se le está dando sí, nos lleva a pensar que sí se requiere de la homologación en los términos del 15. Uno dice, bueno, pero guarda, porque el 15 no está previsto para estos supuestos. Es decir, el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo no está hablando de cuestiones que son litigiosas. Si son cuestiones litigiosas no tendría que ir por la vía del 223 bis. Al contrario, acá es algo que es un acuerdo. Y ahí nos lleva a otra situación, ¿no?, de esta disposición
290, que está fechada del día de ayer. El artículo 4 dice: acuerdos espontáneos celebrados exclusivamente en los términos del artículo 223 bis, a los efectos previstos en los trámites regulados por la presente disposición, en este marco de emergencia y excepción. Entonces uno podría pensar, a ver, primero, la disposición en sus artículos primeros, lo que hablan es de un procedimiento a distancia, ¿no? Es decir, instrumenta la forma de hacer presentaciones en el SECLO a través de vía electrónica. Esa sería la idea, pero en el medio solapa la cuestión, introduce acuerdos a través del 93 bis, pero le está dando una competencia al SECLO, al sistema de conciliación obligatoria, una competencia que no tiene. Es decir, le está dando facultades a analizar cuando en realidad es un procedimiento previsto para casos litigiosos. Es decir, cuando yo tengo que hacer una acción judicial, tengo que tener una instancia previa obligatoria. Con todas las cuestiones críticas que uno le puede hacer y con lo deplorable que es ese sistema, a pesar de que Omar Yassin anda con una valijita recorriendo todo el país vendiendo el sistema, yo realmente pienso, ¿no?, que desde el punto de vista de los derechos protectorios y el propio de la Constitución Nacional, es un sistema que va contrario al sistema protectorio, porque no hay posibilidades de pensar llegar a ese tipo de acuerdos en una instancia judicial previa, cuando en realidad lo que están en juego son derechos fundamentales y muchos de ellos indisponibles. Pero tolerando la existencia de este sistema de conciliación obligatoria, lo que menos se puede hacer es una rebaja salarial. Es decir, la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, no es el SECLO. Es decir, es el Ministerio de Trabajo en su dirección correspondiente, donde este tipo de acuerdos podrían llegar a presentarse, ¿no? Acá esta disposición habla de acuerdos espontáneos, ¿no? Las facultades de acuerdos espontáneos. Y lo entiende como acuerdos espontáneos, pero estamos hablando de rebaja salarial. La rebaja salarial, históricamente, a ver, en la época militar, los retiros voluntarios se usaban con la figura del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo para vaciar de personal a las empresas del Estado. Los vaciaban directamente, sacándose trabajadores, pagándole menos y haciendo acuerdos con pagos gratificatorios a cuenta de futuros aumentos. Esto fue discutido después en la jurisprudencia, si eso afectaba o no el principio de irrenunciabilidad. Y de ello hay muchos fallos. El tradicional, el conocido de esa época era Gatarri contra Cometarsa. Cometarsa era una empresa metalúrgica del Estado y que se lleva a un acuerdo y decía: el fallo de la Corte no afecta el principio de irrenunciabilidad. Pero guarda, no afecta el principio de irrenunciabilidad en tanto se entienda que ese pago gratificatorio como concepto gratificatorio compensa la extinción del 245, porque si hay créditos pendientes, eso es considerado a cuenta. Luego el artículo 58, como juega el silencio, es decir, una serie de derechos que surgen de la normativa laboral que me llevan a cuestionar ese tipo de acuerdos. Pero claro, si uno lo ve en el contexto de la situación actual de la Ley de Contrato de Trabajo, donde hay una modificación del artículo 12, donde los acuerdos individuales son irrenunciables, me lleva también a analizar esto desde el principio de irrenunciabilidad, pero desde otro principio, que es el principio que reconoce derechos constitucionales y que estos son indisponibles. Es decir, los derechos provenientes del 14 bis son indisponibles. Y esta idea de indisponibilidad de los derechos constitucionales del 14 bis vienen en tres fallos: Iribarne, Pérez Ortega y Ambrogio. Esos tres pronunciamientos dicen que no se puede entender un acuerdo o una manifestación de voluntad como renuncia de derechos, porque son derechos que están amparados por la Constitución.
Esta idea de irrenunciabilidad en ese sentido, si uno lo ve desde el aspecto de la propia ley de contrato de trabajo, no es solamente el artículo 12. Si uno va al artículo 65 de la ley de contrato de trabajo, allí habla de los poderes de dirección y organización, y básicamente en cuanto a la dirección, que debe ser con carácter funcional, pero además que no puede afectar los derechos patrimoniales y personales del trabajador. Es decir, allí habla de preservación y mejora de los derechos patrimoniales y personales del trabajador. Artículo 65. Es decir, que si yo no lo debo preservar y lo debo mejorar, nunca lo puedo rebajar. Es decir, yo tengo dos dispositivos, el 12 y el 65, en ese sentido de progresividad que le da la norma social, con un respaldo obviamente del principio de progresividad de los tratados de derechos humanos, pero en el contexto propio de la ley de contrato de trabajo. Ahora, si yo me voy a un acuerdo colectivo, tampoco me lo permite hacer el artículo 7 de la ley de contrato de trabajo, con lo cual ya eso es nulo. Y no es la primera vez, esto ya la Corte en el fallo Díaz contra Cervecería y Matadería Quilmes, respecto de un convenio colectivo que fijaba una asignación no remuneratoria, afectando los salarios de los trabajadores, ahí me aparece también, en Díaz con Cervecería y Matadería Quilmes, la idea de esta irrenunciabilidad de derechos y que esa asignación calificada como no remuneratoria por los sujetos colectivos, la autonomía colectiva, es inconstitucional, contraria al convenio 95. Pero aún siguiendo en esta lógica, si yo observo también la negociación, pareciera ser que el espíritu que encierra estos acuerdos están en ese contexto de los 90, al punto tal que cuando asume el nuevo gobierno en el año 99, diciembre del 99, nuevo gobierno que venía con el honestismo, como decía Caparrós, el honestismo de la alianza, trajo una ley que era la 25250, que tenía que ver precisamente con revisar todos los convenios que tenían mejores condiciones laborales del año 75. De manera arbitraria, obviamente, y que el legislador quería derogar todos esos convenios haciendo una suerte de arbitraje obligatorio. Esta obligatoriedad, dada por esa ley 25250, copiaba muy mal un modelo que era el modelo de España, el modelo de descuelgue del salario en momentos de crisis económica, descuelgue salarial. Pero ¿por qué lo copiaron mal? Porque como el modelo del Estatuto de los Trabajadores de España, artículo 83, inciso B, prevé la posibilidad de descuelgue del convenio de actividad cuando la empresa tenga 2 años consecutivos de problemas económicos, yo me puedo descolgar del salario, pero no del convenio. Sin embargo, acá en Argentina copiamos, y muy mal, descolgar directamente del convenio colectivo de la actividad, en situación de crisis. Después eso fue modificado, pero esa ley, 25250, llamada de reforma laboral, fue bochornosamente sancionada y con el apodo de la ley Banelco. Y esto fue dicho por el Congreso de la Nación en el año 2004, cuando la deroga. Cuando la deroga, modifica también cómo es la articulación y la concurrencia de los convenios colectivos de trabajo. Y por lo tanto, yo no puedo, a través de un acuerdo colectivo, generar peores condiciones que las anteriores. Es decir, la incorporación de las mejoras que vienen por el convenio colectivo y que se incorporan, yo no las puedo estar desmejorando. Y esto es un poco la idea, es decir, si yo tengo ese artículo 7 de la Ley de Contrato de Trabajo, tengo el artículo 7 y 8 de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, pero a su vez los artículos 18 y 19 de la 14250, de Ley de Negociación Colectiva de Trabajo, en la idea de que el convenio colectivo es para mejorar los derechos provenientes de la ley, yo no le puedo dar otro sentido que ese. ¿Cómo voy a permitir acuerdos colectivos que estén desmejorando lo que me da el piso mínimo? Y aquí volvemos otra vez a la misma historia, norma de emergencia y normas normales o normas que son aplicables a determinadas regulaciones. Uno podría decir, bueno, pero en la emergencia rige esta excepción.
guarda, pero no están suspendidos los derechos constitucionales y que por lo tanto, al no estar suspendidos, son plenamente aplicables. Este es el sentido con el cual uno... Pero ¿qué pasa? Nosotros el primer problema o primer escollo, o primer obstáculo que tenemos es la desregulación que se da de hecho en la realidad de cada uno de los trabajadores. Los trabajadores están en soledad y si el empresario unilateralmente le deja de pagar y después de una semana de reclamo del trabajador, el empleador dice, bueno, te puedo pagar pero menos, es ahí donde se resuelve la cuestión. Y es ahí donde le dice, bueno, pero mejor vamos a hacerlo con un acuerdo. La situación de hecho es el problema. Y digo en soledad porque si está ausente el Estado y está ausente la representación sindical, el trabajador no tiene a dónde recurrir. Al único que podría recurrir es un abogado, pero el abogado puede hacer un planteo y eso es a largo plazo, porque la resolución de esto frente a la posibilidad de que lo despidan juega de manera totalmente negativa. Pero no es la posibilidad de que lo despidan en este contexto, puede pasar que no lo despidan porque el 329 me está diciendo no, no lo voy a despedir. Pero sí la amenaza de existencia de que cuando esto se resuelva, también se resuelva el contrato. Entonces, yo digo, ¿cómo podemos tratar de analizar esto dándole espalda a la Constitución y dándole espalda a los tratados de derechos humanos? No debemos hacerlo y nosotros como proveedores jurídicos no podemos estar ausentes de esto. Y no podemos permitir que porque la emergencia sea el argumento, desconozcamos o al menos miremos para otro lado sobre la existencia de la Constitución y los tratados de derechos humanos. Hay un fallo reciente de Cultralcó, que es del 8 de mayo, Ábalos, Sabrín, Noemí, donde se hizo una presentación judicial y en este multifuero la respuesta fue que no era competente la justicia laboral y que debía tramitar y hacer un alcance de lo que las partes han acordado ante la autoridad administrativa de aplicación. Este pronunciamiento creo que es uno de los que primero veo, digamos, en virtud de este artículo 223 bis. Después, en todo caso, si vemos la posibilidad de hacerlo circular a los participantes, lo vamos, ahí preguntan dónde lo homologamos. Bueno, se tiene que homologar en sede administrativa, pero no por vía SECLO, sino directamente como cualquier otro conflicto que es llevado a la dirección correspondiente, pero no por el sistema de conciliación obligatoria hasta ahora, porque con esa disposición habría que hacer un planteo de inconstitucionalidad, es decir, había una serie de cuestiones. En principio, si hay una suspensión, es nula y hay que hacer la presentación, y la vía del 223 es solamente para una negociación vinculada con la remuneración. Y obviamente es solamente aplicable todos estos supuestos para aquellas personas que están en actividades que están prohibidas, por lo menos por el aislamiento social preventivo y obligatorio, y que este trabajador debe permanecer en su domicilio y no está dentro de los supuestos en los cuales el empleador puede darle tareas por vía a distancia o teletrabajo o cualquiera de estas. Digo, los menciono de dos maneras porque son maneras diferentes, ¿no? Que las clasificaciones o calificaciones de trabajo a distancia o teletrabajo es diferente. A mí me gusta llamarlo trabajo a domicilio, como decía Justo López cuando ya grande conoce por primera vez el teletrabajo, dijo, bueno, pero esto es una versión nueva de trabajo a domicilio. Y es cierto, es trabajo a domicilio y punto. La cuestión aquí es cómo hacer jugar esta idea. Después hay estos fallos que son distintos sobre
la aplicación del decreto 329, la mayoría han sido por medidas autosatisfactivas, es decir, reincorporación del trabajador despedido, en el caso Ojeda Venegas, contra Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados, es una cautelar. Es interesante este caso del 7 de abril del 2020, ¿por qué? Porque ahí se trataba de personas contratadas, ¿no? Entonces es como que el juez no se detuvo a analizar si estábamos frente a contratados, no, directamente no es posible la extinción del contrato. Luego, la naturaleza jurídica, bueno, eso es una cuestión que se debe analizar con el fondo. Despido con una causa imprecisa, que en el caso Espinosa, de Misiones. Este es un fallo con un fundamento bastante extenso, muy bueno el fallo, realmente con mucha argumentación, del 28 de abril de este año, Espinosa José Alfredo, de Misiones, y que se trata de, es decir, hace un análisis de la causa, porque bueno, la causa invocada no estaba precisa, por lo tanto entiende que es un despido sin causa y que por lo tanto es aplicable el 329 y lo torna ineficaz. El otro caso, el caso Llori, acá me dicen, bueno, se escapó el mensaje. El caso Llori Melissa con ADECO, que es también una medida cautelar, y se ordena la reinstalación. Lo interesante de este caso, del Laboral 4 de Santa Fe, es que se trataba un caso de periodo de prueba. Esto también ha generado alguna discusión, también, a ver, si es un caso en el cual las personas están en periodo de prueba y se extingue, es un supuesto no contemplado en el 329. Bueno, para mí sí es un supuesto contemplado en el 329. ¿Por qué? Porque un despido producido en periodo de prueba es un despido que tiene una motivación y que es que la persona no ha llegado a la idoneidad o la capacidad para seguir estando allí. Pero este 329 lo que activa es la necesidad de que quien invoque tenga que acreditar que esa persona no es idónea. Y esto sí es interesante, ¿no? Porque, a ver, si yo le exijo idoneidad, voy con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Pero fíjense que el 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo no me pide causal. No me dice en ningún momento que debo demostrar para extinguir en periodo de prueba que la persona no es idónea. Y sin embargo lo llamo periodo de prueba. Bueno, si vos lo llamás periodo de prueba es porque lo tenés en periodo de prueba, está a prueba. Y si está a prueba y vos extinguís, le está dando una causa. ¿Cuál es la causa? Y que para vos esa persona no aprobó. Entonces, no es que el contrato de plazo indeterminado comienza con 3 meses en las cuales la persona puede extinguir el vínculo sin invocación de causa. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional habla de protección contra el despido arbitrario, y eso es un despido arbitrario. ¿Cuándo deja de ser arbitrario? Cuando la persona no es idónea para prestar el servicio y entonces el empleado tiene una causa. Entonces aquí hasta podríamos empezar a pensar que ese 92 bis, en tanto es invocado sin causa, y la causa sería que la persona no es idónea, es un despido arbitrario. ¿Se entiende? Entonces, ahí podríamos empezar a pensar en la inconstitucionalidad del 92 bis en esos supuestos, ¿no? Es decir, cuando no se invoca causa. ¿Y la causa cuál sería? Que no es idóneo. Y ahí es donde está el problema. Es decir, este 329 me desnuda la situación. Y esta es la crisis que entró esto que la doctrina llama de estabilidad relativa impropia. La crisis de la estabilidad relativa impropia aparece con el fallo Álvarez con Cencosud. Si bien se remonta a precedentes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que empiezan a introducir este criterio, ya después cuando llega en Álvarez con Cencosud, el análisis de eso pone en crisis el concepto de estabilidad relativa impropia. Y obviamente renace ahí la idea de despido arbitrario. Por eso ese periodo en el cual está prohibido
si yo digo que es un despido sin causa, ahora, si yo tengo una causa, entonces no es aplicable el 329. Pero si no tengo causa, es aplicable el 329, sea periodo de prueba o cualquier otro, porque eso es un despido sin causa. Por otro lado, el tema de la reinstalación en el caso Godoy, que es un caso reciente también, del Tribunal de Trabajo de San Miguel. Ese es de ahora. Ya, es una medida también de reinstalación, una medida sumarísima. Había algunas preguntas ahí, no sé. Sí, estimado, mira, había preguntas A ver, específicas y preguntas sobre los fallos que vos dijiste. ¿Querés que la hagamos al final o ahora? no sé cuál es el final. Al Eh, final la vida sigue igual. No te no, no una te vez que asustará. termines la idea, porque Eh, hay preguntas muy específicas también. bueno, no, en realidad yo lo que quería señalar sobre este artículo que remite al 323 bis es la incongruencia que tiene, digamos, desde el punto de vista normativo. Es realmente lamentable que hayan legislado así y que después lo empeoraron, porque uno podría pensar, ¿no?, que en realidad se remitía solo y exclusivamente a la idea de conceptos no remuneratorios, pero después la conducta del propio ministerio, inclusive la propia CGT, cuando hace ese acuerdo tripartito, le empieza a dar contenido a lo que no tenía en principio. Y empiezan a inventar, o sea, se ha inventado una causal de suspensión que no existía en la ley de contrato de trabajo. Y esto realmente es lamentable, por lo menos en este contexto, ¿no? Yo tenía algunos datos, por lo menos de algunos pilares que se han sostenido desde el punto de vista de la OIT, en la idea, digamos, de tutelar o proteger los derechos laborales. Pero claro, si uno los revisa, todos ellos está hablando de la idea de mantener el empleo, el tema de las licencias remuneradas, es decir, en definitiva, si uno observa la legislación que fueron dictándose en materia laboral, se corresponde tanto con lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como lo que dice la OIT. El problema es la instrumentación y cómo se ha llevado a cabo esto. Es decir, la autoridad de aplicación me parece que no está a la altura de lo que demanda el derecho del trabajo hoy, siglo XXI. Y por lo tanto, ¿no? Creo también, por lo menos esto básico, ¿no? Estimular la economía y el empleo, apoyar a las empresas y empleo de ingresos, y los ingresos, proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y buscar soluciones mediante el diálogo social. El diálogo social, la respuesta fue esa, poner un piso a las rebajas salariales. Pero eso mismo implica una rebaja, con lo cual ya estamos resignando derechos de los trabajadores. Eh, Insisto, para mí no tiene legitimación para autorizar rebajas de esas condiciones y por lo tanto tendríamos que revisarlas. Eh, Quiero ir directamente a ver si lo tengo por aquí. El fallo ATE 2, que deje ATE contra Municipalidad de Salta, respecto de los 4 principios, ¿no?, para sellarlo o volver sobre ellos: el trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional, el bienestar general como justicia social, el principio de progresividad y la seguridad económica al trabajo asalariado para conseguir el bienestar material. Es decir, esto es el apoyo que tiene ese pronunciamiento para decir que una norma de emergencia que rebaja salarios es inconstitucional. Pero a su vez tiene 3 pilares, ¿no?, de derechos fundamentales. Uno, la exigencia de medidas de acción positiva por parte del Estado, la responsabilidad del Estado en respetar los derechos laborales y el principio pro persona que habíamos señalado cuando remitimos a este pronunciamiento. Luego, bueno, los derechos y garantías, que va dirigido a los 3 poderes del Estado. Esto es básicamente no solo para la actividad privada, sino recordar que estos derechos que estamos mencionando de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos también son exigibles
al derecho público local, sea provincial o sea municipal. Esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? Porque ese caso ATE contra Municipalidad de Salta se trataba de personas, de empleados públicos, pero de un municipio. Entonces ahí a veces puede generar alguna discusión. La invocación del Pacto Mundial para el Empleo, lo que aparece nuevamente en esta norma de emergencia, que hay que tenerlas en cuenta. La arquitectura está inspirado en el trabajo digno, la palabra esta que tiene sus ambigüedades, pero el concepto de justicia social que sí lo tenemos en las normas internacionales y en la Constitución. El trabajo como sujeto de preferente tutela, bueno, el desarrollo de esto, que ya no hace falta reiterarlo, pero sí recordarlo, ¿no? ¿Y esto frente a qué? Frente a los derechos económicos que reconoce la Constitución en el siglo XIX. Libertad de contratar, libertad que tiene de ejercer toda industria lícita y el derecho de propiedad. Esos tres pilares del derecho decimonónico de propiedad que se fundamentan en la libertad de contratar, derecho de propiedad y ejercer toda industria lícita, tiene su propio límite constitucional. Es decir, industria lícita, lícita ordenamiento jurídico, bloque de constitucionalidad. Y por otro lado, la libertad de contratar, que ahí uno podría decir, bueno, la autonomía de esta de negociar, sí, negociar en tanto y en cuanto mejore el piso mínimo de la ley. Y por otro lado, la cuestión está referida a esta situación de no perjudicar, ¿no? Y un acuerdo celebrado por el sindicato y la parte empresarial que perjudica a un trabajador, también veríamos una lesión en el artículo 19, en definitiva, ¿no? Es decir, este perjuicio, este derecho de no dañar, también se vería afectado. Y esto está bien claro y especificado en el fallo Aquino y después se replica o se repite en este fallo ATE, y que, bueno, le da fundamento. Y el tema del derecho al trabajo, ¿no? Porque la amenaza del despido juega en esta rebaja. Es decir, no es solamente la idea, digamos, es decir, hay como una represalia no expresa, pero sí implícita, en cuanto el empleador le dice al trabajador, de hecho, no te puedo pagar, o te pago, pero te pago menos, ¿no? Pero lo que está implícito en la decisión de ese trabajador es la amenaza futura de quedarse sin empleo. Con lo cual, ahí entra a jugar el derecho al trabajo de la Observación General 18, citada en el fallo Álvarez con Cencosud. Bueno, vamos a abrir a las preguntas. Dale, te voy leyendo que hay bastantes. Bueno. Una dice, en definitiva, si se presenta hoy un empleador con varios trabajadores, ambos con patrocinio letrado, ante el SECLO, ¿le homologan el 223 bis con una rebaja salarial? El tema es el siguiente, esa resolución es para las presentaciones a distancia. Es decir, esto hay que leerla toda la disposición. Yo lo único que fui al punto que me parece una barbaridad, porque en realidad esto no es lo que uno entiende como análisis el acuerdo, digamos, porque ese acuerdo tendría que llevarse allá Callao al 100, acá en Capital Federal, y no al SECLO. Pero bueno, el tema es que esta disposición está habilitando ese trámite. Pero como esa disposición regula en sus primeros artículos las presentaciones a distancia, a partir del artículo 4 en adelante, lo que regula es el supuesto de la remisión de los acuerdos por el 223 bis. Acá hay otra, dice, entonces, ¿qué alternativas tienen los trabajadores para cuestionar acuerdos entre gremios patronales, especialmente cuando representan una reducción mayor al 75%? Bueno, todas. Primero invocando el convenio tripartito. Es decir, si hay una violación del convenio tripartito, ahí ya estamos en el juego del artículo 19, si no me equivoco, sí, artículo 18 y 19 de la ley 14250, por el cual un convenio de ámbito menor no puede modificar
en perjuicio del trabajador un convenio de ámbito mayor. Ese acuerdo marco, por eso yo citaba la 25250 y citaba el modelo español, si los acuerdos marcos en realidad en Argentina son muy tristes. Es decir, la triste historia del convenio marco para la productividad y el empleo del año 94, lo que hizo fue la antesala de toda la flexibilidad laboral de los 90. Es decir, y ese acuerdo que hizo la CGT, una CGT también dividida, una CGT de dudosa legitimidad en el año 94, donde tenemos el mayor índice de conflictividad de la historia argentina. Es decir, está bien, estaba en el periodo de privatizaciones, pero la cantidad de huelgas que había y marcha de jubilados, es decir, toda la sociedad estaba en conflicto, se firma ese acuerdo marco para la productividad del empleo, que es el primer antecedente de acuerdo marco. Y este otro acuerdo marco, que no tiene otra denominación, es copia del modelo español, pero y es un poco lo que queda de la 25250, que fue derogada en el año 2004, y que con la 25877 se modifica la 14250, pero por lo menos se deja sentado el principio básico de que la norma del convenio debe ser más favorable. Y un convenio posterior solamente de igual ámbito puede modificarlo. Si es un convenio de ámbito menor, como sería un acuerdo entre un gremio determinado, de una actividad determinada, y una empresa o un grupo de empresas, no puede apartarse de ese convenio de ámbito mayor. Y eso por aplicación de los artículos 18 y 19 de la 14250 actualmente vigente. ¿Se entiende? Perfecto. Acá hay más preguntas de la práctica. Dice, ¿qué sucede con el artículo 223 bis en actividades permitidas o esenciales, digamos? No sucede nada, porque el 223 bis solamente es aplicable para aquellos supuestos en que se da la suspensión de la actividad. Por eso yo hice la primera interpretación, que a mí me parece que era así el sentido con que había que interpretarlo. La suspensión dada, ¿por qué? Por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Eso genera una suspensión de la prestación de servicio. Ahora, aquellos que no le ha generado ninguna suspensión, por eso lo dejé afuera. Yo había mostrado en una de las filminas 3 supuestos. El supuesto de actividades esenciales o personas consideradas esenciales. El supuesto de personas que hacen el trabajo a distancia o teletrabajo, porque la empresa, por el tipo de actividad, puede realizarse a distancia. Esos 2 supuestos no entran en el 223 bis. Si el empleador quiere hacer entrar eso por el 223 bis, está desubicado en la lógica. A ver si nos entendemos. Yo tengo 3 supuestos grandes, porque en realidad no vamos a enumerar todos los supuestos, pues es muy extenso. Estaríamos toda la tarde hablando. Pero hagamos este esquema. Tenemos actividades que son esenciales. Actividades que están comprendidas en la prohibición del aislamiento social preventivo obligatorio, pero que pueden realizarse en el lugar de domicilio donde se encuentra el trabajador, a distancia, teletrabajo o cualquier otro sistema que implemente el empleador, en el cual este trabajador no tenga por qué desplazarse, y trabajadores que directamente se quedan en su hogar, pero por el 297, artículo 8, le deben pagar salarios. Esos son los 3 supuestos. El 223 bis es para ese supuesto, no para los otros. Y ahí, en los tres supuestos, es aplicable la idea de prohibición de suspensión o prohibición de despido. Pero en el caso de las actividades que están abarcadas o comprendidas en la prohibición de prestación de servicios, se da una suerte de suspensión. Y yo por eso creo que ahí, cuando se redactó esa norma que incorpora el 223 bis y habla de suspensión, no está hablando de la suspensión que nosotros creemos como suspensión, sino la suspensión que provoca el aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero después la fuerza de los hechos o la intención de la presión que hace el sector empresario en todo esto, y algunos sindicalistas que le hacen decoro, entonces obviamente se le dio ese sentido.
y otros que están en contra del gobierno y que por el solo hecho de criticarlo también se sumaron a esta idea y a esta interpretación, pero que después terminó siendo esta profecía autocumplida, es decir, primero hicieron el presagio y después lo cumplieron, lo cual queda perfecto. Ahora sí, se genera una situación de interpretación totalmente incoherente. Una norma que no genera una suspensión, ahora resulta que por fuerza de los hechos es una suspensión. Ah, maravilloso. Bueno, ahí estamos. No, tremendo. Acá hay otra pregunta, dice, más allá de los cuestionamientos de fondo, ¿qué se puede hacer a los acuerdos por 223 bis? Consulto. ¿El marco procesal administrativo idóneo para evaluar su pertenencia es el procedimiento preventivo de crisis? Pregunta. Bueno, a ver, si yo tengo una empresa, vamos a suponer que tengo una empresa que está en los supuestos de estos que decíamos, no de prohibición, sino aquellas que pueden realizar tareas. Si yo estoy en ellas, tengo que una situación económica realmente crítica, pero ahí yo, para ir con el procedimiento preventivo de crisis, yo tengo que ir con los libros, demostrar mi situación económica, es decir, y acreditar esta situación. Pero yo no podría invocar esto en virtud de esa válvula de escape del 223 bis, porque yo no estoy en esa situación. A ver si se entiende. Para estar en esa situación, tendría que tener una situación de crisis económica. Pero la puedo invocar y a mí me parece que no, porque tendría que esperar que termine este periodo y ahí empezar a dar respuesta. Ahora, dada la incoherencia que hay en esta normativa del 223 bis y la posibilidad que se da o que se abre a través de una válvula de escape de lo que significa la prohibición de la suspensión y la prohibición del despido, y me genera una válvula de escape, yo esa válvula de escape la tengo que analizar con carácter excepcional. Y la única vía posible es acreditar todas las condiciones propias del procedimiento preventivo de crisis y llevarlo adelante a través de ese sistema. Porque si no, no tendría sentido, salvo que sean los supuestos de que están abarcados por la prohibición, y si están abarcados por la prohibición, yo puedo negociar en ese sentido conforme a esto que veníamos diciendo, ¿no? Entonces ahí habría que separar aquellos que están dentro de la prohibición y aquellos que son actividades esenciales. Perfecto. Acá te leo otra que me la pusieron 2 veces, la había salteado sin querer. Dice, ¿qué sucede con el salario de los trabajadores que se encuentran exentos de concurrir por estar a cargo de hijos en edad escolar? El DNU 297-2020 en su artículo 8 establece el pago a todos, pero el artículo 3 de la resolución del Ministerio 207 del 2020 solo hace referencia a que es una falta justificada y hay como una crisis de interpretación en eso, ¿no? A ver, primero y principal que esto habría que analizarlo desde la perspectiva del cuidado, es decir, esto es un debate que supongo que en estas intervenciones que va a tener la Comutra va a ser una de las cuestiones fundamentales. En la revista La Causa Laboral, Fabiana Sosa escribió un artículo bastante interesante sobre este tema. ¿Cómo debemos interpretar, ¿no? En principio, uno tiene que decir, bueno, ¿cómo debo interpretar la normativa? Es decir, ¿esta es normativa laboral o es normativa de emergencia? Y en todo caso, ¿cómo debo interpretarla? Si yo hago una especie de conjugación entre norma de emergencia y derecho del trabajo, yo no puedo prescindir de la interpretación de la norma de emergencia en el marco del derecho del trabajo. Y vuelvo y retomo lo que dije originalmente respecto del trabajador sujeto de preferente tutela constitucional. Yo no puedo, aún teniendo una norma de emergencia en la mano, cuando esta norma de emergencia trata derechos laborales, los trata de tal manera que no puede soslayar la Constitución. En todo caso, yo podría soslayar
algunos aspectos de la ley común, es decir, ley de contrato de trabajo, ley de negociación colectiva, pero a la hora de interpretar aquello que va aplicado a la materia laboral, yo ahí ya voy con la Constitución. Y la Constitución dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, garantizándole al trabajador, y ahí empieza a enumerar condiciones dignas y equitativas de labor, salario justo. Si nosotros vamos al concepto de salario justo y la situación de las personas que tienen obligaciones de cuidado, ahí yo veo varias defecciones que ha tenido la reglamentación. Es decir, un mismo poder ejecutivo que tiene un ministerio de la mujer, a la hora de reglamentar el derecho del trabajo se olvida de la mujer. Es decir, en materia de cuidado, realmente, y el artículo de Fabiana Sosa es muy interesante en ese sentido en cuanto le da un contenido que la norma de emergencia no tiene respecto de cómo debe tratarse las cuestiones de cuidado y cómo impacta esto. No impacta de la misma manera las normas de emergencia en sus tres manifestaciones que habíamos dicho, según el tipo de trabajador, sea por actividad que se refiere a esencial, sea a teledistancia o trabajo en domicilio, o sea directamente que está en el aislamiento, es decir, en prohibición, cualquiera de estas tres manifestaciones, la mujer es la que peor sufre y padece esta consecuencia. No es casual que se haya incrementado la violencia en el hogar en este periodo. Y no es casual tampoco que se ha recargado y precisamente la actividad a teledistancia o trabajo a domicilio por parte de la mujer. Ahora, cuando esa normativa que después es reglamentada por una resolución en la cual incorpora a aquellos hogares donde haya chicos en edad escolar, esa normativa no contempla a chicos de preescolar, bebés que necesitan del cuidado materno, bebés en etapa de lactancia y tampoco situaciones de cuidado de personas mayores. Es decir, la cuestión de cuidado no está tratada especialmente. Es decir, ahí hay un vacío. Y yo ese vacío, ¿cómo lo tengo que interpretar o cómo debo aplicar esta normativa? En principio, tomando ese 14 bis en un sentido más favorable al trabajador y trabajadora. Y por otro lado, si lo veo desde el punto de vista de la protección de la mujer, también tengo que tomar una interpretación de aplicación y de tutela en ese sentido. Porque ahí hay un doble canal de tutela, no solamente a la mujer trabajadora en tanto trabajadora, sino también en tanto mujer. Y por su recargo de tareas de cuidado que tiene, además de las tareas o trabajo por ese contrato de trabajo en el cual está imposibilitada de concurrir a trabajar, o debe ir a concurrir a trabajar, pero que tiene a su cargo personas o a cuidado personas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la interpretación, para cerrar, hay que darla en un sentido más favorable a la mujer trabajadora. Perfecto. Acá sí, aclara la autora del artículo de la revista, la doctora Fabiana Sosa, se habla de personas con niños en edad escolar a su cargo, que mayoritariamente son mujeres, pero también sería aplicable también a hombres. Después, había una pregunta. No obstante, la aplicación forzada del artículo 223 bis y su aplicación efectiva en los hechos, ¿a partir de qué fecha o evento comenzaría a correr el plazo para impugnarla? Preguntan. ¿Para impugnar qué cosa? El acuerdo, la rebaja salarial. A ver, el problema ahí es que la disposición que saca el Ministerio de Trabajo, dándole legitimidad a ese acuerdo tripartito, establece una suerte de silencio realmente complicado, ¿no? Es decir, si hay silencio del sindicato. El silencio del trabajador, bueno, uno podría pensarlo desde el punto de vista de la prescripción. Ahora, también habría que pensar, ¿no? En esto, ¿cuándo empezaría a correr el plazo prescriptivo? Yo creo
que mientras dure la emergencia no puede computarse el plazo prescriptivo. Es decir, el plazo prescriptivo debe computarse a partir de que cesan las causales que dieron motivo a la suspensión. Suspensión, no estoy hablando de las suspensiones previstas en la ley de contrato de trabajo, sino al aislamiento social, preventivo y obligatorio. Perfecto, acá dice el doctor: quería saber si pueden invocar el artículo 223 bis, comercios que ahora pueden abrir, pero con atención reducida, no requiriendo todo su personal o siendo actividades esenciales respecto de personas excluidas de trabajar por pertenecer a grupos de riesgo. Algo que hablaste un poco. Bueno, pero ya creo que respondí, es decir, a ver, haciendo estas tres situaciones, ¿no? Los que no deben concurrir y que obviamente están en situación, que no pueden concurrir porque están en situación de riesgo, a mí no me parece que podría estar dentro del 223 bis, porque la protección viene por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero no obstante, vuelvo a insistir, como la norma no hace distingo en ese sentido, uno podría involucrarla en ese 223 bis y formar parte del acuerdo. Ahora, si se hace un acuerdo en ese sentido, también habría que pensar, no solamente desde el punto de vista que analizamos del sentido protectorio, pero todas estas cosas se discuten después, cuando todo está muerto, ¿sí? Cuando ya no tiene sentido. Lo bueno sería poder discutirlo ahora, aquí ahora, porque en este periodo es el problema. Y en este periodo las situaciones de hecho se llevan por delante todo. Es decir, yo por eso lo relativizo, pero insisto, yo creo que hasta se podría invocar un trato discriminatorio, porque si la causal es precisamente porque una persona está imposibilitada por las condiciones de edad o de salud, ya estaríamos hablando de una situación de trato discriminatorio. Perfecto, acá te llegan saludos también, excelente el tema tratado, gracias doctor Duarte. No sé si se me pasó alguna pregunta muy por arriba, porque de repente en un momento entraron un montón. Acá hablan de el acuerdo de la CGT. ¿Sería de aplicación al personal doméstico también? Preguntan acá, porque pensemos que hay empleadores de personal doméstico que no tuvieron un cambio en ingresos en la cuarentena, por ende no habría justificación para la rebaja salarial. Pregunta la doctora. Yo no veo razón para aplicarlo al personal de casas particulares. La legislación ha eliminado la palabra doméstico por ser peyorativa, así que tendríamos que empezar a acostumbrarnos a hablar de personal de casas particulares. Personal de casas particulares no estaría involucrado en esta cuestión porque tiene un estatuto especial, tiene una entidad sindical que lo representa, que a su vez tiene una obra social y habría que ver si esa entidad sindical suscribe. Ahora, en un contrato individual, aun cuando esté avalado por el sindicato o que el sindicato guarde silencio, como dice la norma reglamentaria, un acuerdo en esas condiciones, en mi opinión, sería nulo por todos los argumentos que dimos, es decir, no puede admitirse una rebaja salarial. Sí puedo considerarlo como no remuneratorio, ¿a los efectos de qué? A los efectos precisamente del contrato de trabajo, es decir, cómo impacta eso en el derecho del trabajo, no cómo impacta eso en la seguridad social para el cálculo de los aportes y contribuciones, porque la propia norma dice que hace esa salvedad. Entonces yo podría así analizar eso desde esa perspectiva y en todo caso darle otro sentido, sea para el cálculo de los efectos en la relación de trabajo. Pero yo haría una separación, un distingo, y me parece que en ese sentido la central sindical no tendría legitimidad o legitimación para hacer este tipo de acuerdo. Me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas entidades sindicales que no están nucleadas en la Confederación General del Trabajo? Por ejemplo, que están nucleadas en la
Central de Trabajadores Argentinos, es decir, ahí se genera una serie de discusiones, ¿no? En mi criterio, insisto, no es para rebaja salarial. Perfecto. Y te hago la última, te siguen felicitando, gracias David, excelente exposición, etcétera. Y una colega pregunta algo que ya respondiste, pero si lo podés responder brevemente para que nadie se vaya con dudas. Dice, no se respondió qué sucede si acuerda el sindicato, pero un empleado se niega a firmar. ¿Qué sucede con ese empleado? O sea, ¿cuáles serían los tips claves para pedir la nulidad o la no aplicación del acuerdo a un caso en particular? Pregunta la colega. El problema de eso es que lo tiene que judicializar. Y el tema es el mantenimiento del empleo, como dije antes, es decir, en la medida que yo no tenga posibilidad de decir, o la amenaza del despido juega muy en contra. Obviamente que el trabajador puede oponerse, y los argumentos para oponerse son los que dimos respecto de los derechos fundamentales. ¿Qué debe hacer un trabajador? Oponerse. Insisto, el artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo implica que una firma del recibo con la rebaja no implicaría una aceptación y se debe entender como pago a cuenta y deja expedita la posibilidad de un accionar posterior. Si el artículo 260, si en el juego de los artículos, ya los mencioné, artículo 65, artículo 12, artículo 58, y artículo 260, nosotros tendríamos que analizar estos acuerdos. Pero no podemos analizarlos prescindiendo de esta evolución que yo hice al principio, ¿no? Es decir, la reforma que se da en el 94, los criterios que utiliza la Corte a partir del 2004, la modificación que se hace con la 25877, que es una norma fundamental, y la posterior que reforma el 12. O sea, en ese contexto yo no puedo aplicar los criterios de irrenunciabilidad que tenía la Corte en la década de los 90. Es decir, yo tengo que rever todo eso y aplicarlo en el contexto actual, en el contexto constitucional actual. Por eso el trabajador, vamos a suponer que no firme el acuerdo, se niega a firmar el acuerdo. Y en el recibo de sueldo le liquidan por menos. Y él firma el recibo de sueldo. Bueno, esa firma en el recibo de sueldo no puede implicar renuncia a sus derechos. Así que, bueno, después lo podrá discutir judicialmente. Esto va a abrir una judicialización tremenda, pero bueno, el problema es que si los empresarios son un poquito inteligentes, tratarían de no hacer este tipo de mamarrachos, pero bueno, lamentablemente todo el mundo quiere aprovechar de esta situación y a ver si hace algún negocio. Y esto realmente es grave. Es grave porque va a incrementar la judicialización de una manera tremenda. La cantidad de situaciones graves que va a haber. Pero bueno. Tremendo. Acá te siguen felicitando un montón. Yo aprovecho, mientras tanto, para recomendar a los que no son socios que se asocien, que investiguen, que se metan a la página de Laboralistas. Abajo al final dice que se pueden afiliar. También que revisen la revista La Causa Laboral, que acaba de salir, la nueva edición, que el doctor es el director de la revista. Ahí pueden ver todos los artículos de actualidad e interés. También les recomendamos meterse tanto al Facebook de la asociación como a la página para que vean los otros cursos online que tenemos esta semana. Mañana tenemos uno organizado por la Conmutra, una actividad de 3 miércoles sucesivos. Con perspectiva de género, analizando todas estas cuestiones actuales. Pasado mañana también sobre la ley de protección integral a la mujer, que también lo dije al principio del curso, pero bueno, lo vuelvo a decir. Y así que estén atentos. Acá, David, te cuento que te siguen felicitando. No sé si estás viendo el chat. Sí, muy buena la clase. Estoy mirando las... Saludos ahí a María Terrano. Ahí piden, la mayoría está pidiendo el PowerPoint. Sí, están pidiendo el PowerPoint. Lo mando. Sí. Dale, mandámelo y les pedimos a ustedes que manden un mail a Laboralistas y se lo respondemos y se los mandamos. De todas formas, si ahora el doctor Duarte me lo pasa, yo trato de mandárselo a todos los que se inscribieron por mail. Si no les llega, después pueden pedirlo a mail de Laboralistas. ¿Está bien? Bueno, juristas, eso ha sido todo. Yo le voy a dar un gran aplauso al doctor.
Soy yo solo, pero en realidad te están aplaudiendo todos desde sus casas, no te preocupes. No escucho, pero igual. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas y gracias, Esteban. Bueno, y gracias a los que enviaron preguntas y participaron activamente. Perfecto. Yo no prometo, pero lo que voy a tratar es de subir esto a la página de la asociación, así que vamos a ver si se puede. Bueno, hasta luego, buenas noches. Perfecto, buenas noches, que descansen, muchas gracias a todos, nos vemos la próxima.